Hola y bienvenidos a esta nueva edición de Puntos de Vista. Les saluda Wu Shuoyu desde nuestro estudio en Beijing. Se está celebrando en Madrid entre el 2 y el 13 de este mes la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2019. La cumbre tiene entre sus objetivos acordar las últimas reglas necesarias para la implementación del Acuerdo de París 2015. En esta edición de Puntos de Vista vamos a analizar los desafíos climáticos que enfrenta el mundo hoy en día y los deberes que tienen que cumplir todos los países para garantizar un ambiente saludable y favorable para nuestras próximas generaciones. Hoy en el estudio me acompañan Zhang Yuanpei, experto periodista, y mi colega de CGTN en español, Javier Vergara. Señores, bienvenidos a Puntos de Vista. Un gusto, un placer. Muchas gracias por venir. Bueno, sabemos que esta cumbre mundial del cambio climático que se está celebrando en Madrid es la última antes de la entrada en vigor de los compromisos nacionales del Acuerdo de París. Por eso toda la comunidad internacional pone su foco de atención al encuentro de este año. Entonces, ¿cuáles son las tareas principales de la cumbre de este año y por qué razón la cuestión sobre el cambio climático ha llamado tanto la atención mundial, sobre todo hoy en día? Creo que esta cumbre, sus tareas principales es para cumplir los compromisos de Acuerdo de París. Este acuerdo con 29 artículos está buscando una respuesta en contra del cambio climático, busca una respuesta de toda la comunidad internacional para que garantice el aumento de la temperatura global por debajo de 2 grados centígrados, o si afortunadamente podemos ponerlo por debajo de 1,5 grados centígrados. Entonces, para esta cumbre creo que las tareas principales se concentran en cómo resolver las tareas pendientes de las cumbres anteriores sobre este Acuerdo de París, porque algunas cuestiones todavía que no se resuelven en la cumbre de Polonia el año pasado. Sí. Entonces también busca una forma para que todo el mundo esté de acuerdo con el artículo 6 de este Acuerdo de París, porque en este artículo 6 necesitamos buscar una forma, creo que una forma de mercado para que pone precios a la emisión de como las gases de efecto invernadero. Entonces, todo el mundo está buscando, discutiendo este artículo 6, también porque es una base política para que todo el mundo se acuerda sobre este Acuerdo de París, porque sin el Acuerdo 6, creo que el mundo como en desarrollo necesita más fondos adicionales o nuevos para enfrentar al cambio climático. Entonces, si todo el mundo ya tiene un acuerdo del artículo 6, creo que el mundo ya sabe, es un balance entre ambas partes. Bueno, Javier, sabemos que hoy en día el cambio climático es un tema muy clave para todo el mundo, porque nuestro planeta enfrenta a muchos desafíos, como ha mencionado Yuanpei, el calentamiento, el cambio climático, la sequía y emisión de dióxido de carbono. Entonces, ¿qué logros o resultados espera usted sobre la cumbre de este año? Bueno, yo me remitiría un poco al lema, ¿no?, que tiene esta cumbre del clima de Madrid, que es tiempo de actuar. Yo creo que toda la comunidad internacional, o al menos muchos de sus participantes, están de acuerdo en que es necesario tomar medidas ya, porque no podemos retrasar más la lucha contra el cambio climático. Es uno de los objetivos que se supone que deberíamos haber alcanzado, pero parece ser, teniendo en cuenta las estadísticas y cómo es cierto que la emisión de gases de efecto invernadero no ha disminuido lo suficiente y que los problemas siguen ahí. Yo creo que se han conseguido muchos logros, se ha logrado concienciar a una gran parte de la sociedad, pero queda mucho camino por recorrer, y también hay muchos países que se están
desvinculando del Acuerdo de París. Yo creo que, a pesar de que se han logrado indudablemente muchos avances positivos gracias a estas cumbres del clima y gracias al apoyo de todos los países, sí que necesitamos seguir trabajando, es necesario esforzarnos aún más para que los efectos no sean irreversibles. Yo creo que ese será el punto destacado de esta cumbre de Madrid, que no debemos olvidar que está organizada y presidida por Chile, pero que su sede está en Madrid. Y bueno, yo destacaría también quizás a lo mejor de esta cumbre cómo van a participar además ministros de diferentes carteras. Es la primera vez que se realiza y creo que es muy positivo que se aborde el tema del cambio climático desde energía, agricultura, infraestructuras, economía. Se están tomando nuevas acciones que quizás tendríamos que haber tomado antes, pero bueno, nunca es tarde y sí que parece ser que, tal y como dice su lema, debemos hacerlo ahora o atenernos a las consecuencias. Bueno, repasando las experiencias de celebración de la conferencia sobre el cambio climático de la ONU, descubrimos que no es muy fácil para todos los países participantes llegar a un acuerdo conjunto. Y entonces queríamos saber qué desafíos enfrenta hoy en día la cumbre sobre el cambio climático. Creo que es evidente que todos los países, tanto desarrollados o en vías de desarrollo, tienen unas diferencias de sus posturas en frente a este cambio climático, especialmente sus puntos de vista en la cumbre de cambio climático en Madrid. Entonces creo que para esta cumbre la mayor tarea es que todo el mundo puede buscar una resolución para que superar las diferencias, las divisiones de diferentes delegaciones de diferentes países, porque sobre este artículo 6 de Acuerdo de París, el mundo desarrollado busca como, o sea, el mundo en vías de desarrollo, ellos necesitan más fondos adicionales o nuevos de mundo desarrollados, pero todavía no ha alcanzado un acuerdo cómo financiar estos fondos para el mundo en vías de desarrollo. También los países en vías de desarrollo ya se encuentran en un foco de equilibrio entre una parte es para buscar una forma de desarrollo más sostenible, pero otra parte es que tienen que enfrentar el cambio climático. Entonces, no puede ser que un país en vías de desarrollo, una parte necesita fondos para desarrollar económico, pero también necesita fondos para enfrentar para la lucha contra el cambio climático. Entonces, los países desarrollados tienen que financiar más en este aspecto. Según la ONU, creo que cada año ahora necesita como 100.000 millones de dólares para la mitigación y adaptación para los países en vías de desarrollo. Entonces, si los diferentes países pueden lograr una resolución, superar las diferencias, creo que esta cumbre ya sea exitosa. Bueno, las mejores maneras para financiar bien los fondos y también lograr un equilibrio entre esta parte, el desarrollo económico, la otra parte, la protección del medio ambiente y luchar contra el cambio climático. ¿Qué más sabe usted sobre los desafíos que enfrentamos hoy en día, la celebración de una cumbre? Sí, yo creo que Jan lo ha comentado muy bien, ¿no? Como la importancia de este mecanismo de sistema de emisiones, de comercio de emisiones, cómo va a ser crucial, es uno de los aspectos que a los que no se había llegado a un acuerdo. Y bueno, siempre se habla, y desde la propia ONU siempre se está hablando de la necesidad de colaborar, de ser solidarios, de ser flexibles para ayudar a los países en vías de desarrollo a equipararse a estas necesidades. Comentaba Jan de la existencia de un fondo de 100.000 millones de dólares anuales que debe además revisarse al alza dentro de 5 años, cómo es necesario tener en cuenta el punto de desarrollo de cada país y cómo puede cada uno de esos países adaptarse, ¿no?, a estas necesidades.
aparte de estas cumbres del clima, pues como comentas, qué dificultades, pues también es verdad que siempre encontramos una serie de movimientos que a lo mejor intentan o bien impulsar el desarrollo de estas políticas climáticas, o también protestar contra la actuación de algunos gobiernos o contra la actuación de la comunidad internacional en general. Es otro de los problemas que se dan puntualmente en las sedes que celebran este tipo de organizaciones del clima, como tienen que hacer frente también a cuestiones de seguridad para bueno, pues poder hacer frente, ¿no?, a una serie de, a lo mejor, manifestaciones que en algunos casos y en momentos concretos pueden también provocar disturbios o violencia. Yo creo que es un problema que al final preocupa a muchos sectores y que evidentemente genera mucha repercusión social y bueno, parece que no solo tenemos los problemas del clima, sino también a la hora de organizar este tipo de eventos, cómo hay que vigilar la protección de, pues, de la sede y de todos los ciudadanos que viven en ella y cómo no también permitir de forma pacífica la expresión de cualquier persona que quiera manifestarse al respecto. Bueno, queremos decir que luchar contra el cambio climático es una tarea en el mundo, necesita esfuerzos de todos los países del mundo que existe en el mundo, sea países desarrollados, sea países en vía de desarrollo. Entonces, para resolver, o mejor dicho, para aliviar estas dificultades, ¿qué principios sigue China y qué acciones ha tomado el país asiático? Para China creo que este país tiene una postura muy clara, es que se opone claramente al unilateralismo en diferentes campos y formas para la lucha contra el cambio climático, y también salvaguarda la autoridad del multilateralismo. Y también para China, la parte china en la cumbre busca una forma para finalizar las negociaciones de este acuerdo de París, que busca una forma para la lucha contra el cambio climático, limitar el calentamiento global. Y también la parte china quiere como resolver las cuestiones pendientes de las cumbres anteriores del cambio climático para buscar una base política sólida en frente a este cambio climático, porque con esta base sólida política ya podemos buscar las formas, los apoyos de diferentes países conjuntamente para enfrentar a esta cuestión global. Y también para China creo que necesita unas reglas más claras para la implementación de este acuerdo de París, porque son las reglas que pueden garantizar la implementación de este acuerdo. Y también creo que China, como un país en vía de desarrollo, también impulsa los países desarrollados que financien más fondos necesarios para el mundo en vía de desarrollo, en cuestión de protección del medio ambiente, de la reducción de emisiones de gases contaminantes, y también para limitar el aumento de las temperaturas. Bueno, y hemos visto muchos esfuerzos concretos del gobierno chino para llegar a estas metas que usted ha mencionado. Por ejemplo, China pone énfasis en su desarrollo de autos de energía limpia y para desarrollar este sector, esta industria. Entonces, Javier, usted lleva muchos años viviendo en China. Según su observación, ¿qué acciones o qué esfuerzos ha hecho el gobierno chino para llegar a estas metas? Sin duda el gobierno chino, y no lo dice China, sino que lo dice toda la comunidad internacional, está tomando un papel de liderazgo en la lucha contra el cambio climático, está realizando muchas inversiones en energías limpias y en tecnología para favorecer el respeto del medio ambiente, está tomando muchas medidas concretas, y este bagaje que lleva ya China realizando en el sector
climático y este esfuerzo que está realizando se va a considerar en esta COP25 fundamental para reforzar en completo la agenda y el trabajo y las conclusiones a las que se lleguen. Yo creo que está todo el mundo muy pendiente de los compromisos, de los logros que ha alcanzado China en materia climática, que ha tenido que avanzar rápidamente para cambiar la situación. Y sí que, como yo tengo aquí algunos datos en concreto, por ejemplo, de reducción de emisiones por unidad del PIB, que bajaron un 4% en 2018, cuando el objetivo real era 0,1 puntos porcentuales, o sea que creo que queda, además este objetivo estaba aparte, había un objetivo para reducciones desde el año 2005 de entre el 40 y el 45%, que debía ser alcanzado en el año 2020 y que se logró con un 45,8% de reducciones en el año 2018. Es una clara señal de los avances que está realizando China. Sí. También, por ejemplo, su porcentaje de energías renovables, como el 26,7% de la producción de energía de China en el año 2018 se realizaba ya con energías renovables. Más datos, por ejemplo, un estudio de la NASA del año 2019 que dice que China lidera el incremento de superficie verde. Yo creo que esto también es muy destacado, ¿no? Como está reforestando su territorio. Y aparte de eso también podemos hablar de objetivos y datos concretos de China, como sus compromisos en la colaboración Sur-Sur han realizado grandes avances para las políticas de cambio climático y de apoyo a los países en desarrollo. Y también no podemos olvidar la Franja y la Ruta, por ejemplo, ¿no? Como esta iniciativa china está creando en concreto un plan, unos proyectos de cooperación en materia climática que, bueno, está haciendo posible que se desarrolle una economía verde a lo largo de los países que comportan o que componen esta iniciativa. Yo creo que tenemos muchos datos de cómo China está poniendo todos sus esfuerzos y todo su interés en la protección del medio ambiente, en tener una economía limpia y en contribuir no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional y global en la lucha contra el cambio climático. Bueno, señores, si hablamos sobre el Acuerdo de París, no podemos olvidar que Estados Unidos se ha desvinculado de este acuerdo. Por eso esta vez a Madrid no ha mandado a ningún funcionario de alto nivel del gobierno de Trump a participar en la cumbre celebrada en Madrid, pero una delegación de legisladores de Estados Unidos encabezada por Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, y compuesta por 15 personas, asiste a la cita. Entonces, ¿cómo entendemos esta posición o esta actitud de Estados Unidos sobre este tema? Creo que para la administración de Trump, ellos también tienen una postura muy clara, que va a retirarse de este acuerdo de París, aunque Estados Unidos es un país más importante en cuanto a la lucha contra el cambio climático, porque ellos mismos firmaron este acuerdo en París en 2015, pero también ellos mismos declararon la retirada de este acuerdo. Y creo que justamente hace un mes, como el 4 de noviembre, Estados Unidos ya anunció su retirada oficial de ese acuerdo. Entonces, lo que significa que el año que viene, 2020, Estados Unidos va a desvincularse oficialmente de este acuerdo de París. Pero también con esta cumbre, creo que lo que se ve es una clara diferencia de diferentes partidos sobre este tema en Estados Unidos, porque la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, es del Partido Demócrata, y Trump es de otro partido republicano. Entonces, lo vemos es que es una postura muy diferente entre diferentes partidos, y también esto refleja
¿cómo se dice? Una diferencia o una división de política dentro de este país. Bueno, interesante. Javier, ¿qué comenta usted sobre la actitud de Estados Unidos en Sí, el yo tema? creo que Jan lo ha resumido muy bien, ¿no? Cómo existe una división, pese a que la administración Trump está decidida a abandonar este Acuerdo de París y que, como comentaba, se produciría el 4 de noviembre del año que viene, justo un día después de las elecciones generales de Estados Unidos, con lo cual también tendríamos que esperar a ver el resultado de esas elecciones. Es un momento un poco bueno, de expectación, y sí que es cierto que dentro del gobierno o dentro de Estados Unidos siempre ha habido un grupo de personas, o en concreto también a lo mejor el Partido Demócrata, pero es verdad que se sigue trabajando Estados Unidos a pesar de que la administración Trump ha ha declarado que quiere desvincularse de este Acuerdo de París, con todas las repercusiones negativas que eso podría tener, porque indudablemente es necesario que todos trabajemos, o que todos los países trabajen juntos, o sea que la marcha o la desvinculación de cualquier país podría tener efectos muy negativos, porque no estaríamos avanzando, sino que estaríamos retrocediendo en estos objetivos de cambio climático. Pero parece ser que, a pesar de la decisión de Trump y de su administración de abandonar este acuerdo, este consenso internacional, que además ellos mismos firmaron también, como ha recordado Jan, sí que existe dentro de Estados Unidos un grupo que no quiere desvincularse de estas negociaciones, porque son conscientes o esperan de que en un futuro, si existe un cambio de gobierno, Estados Unidos pueda volver a sumarse a esta acción internacional contra el cambio climático. Así que esperemos que, bueno, que así suceda, y creo que también es muy característico, ¿no?, esta coincidencia entre las elecciones generales y la salida prevista de Estados Unidos el 4 de noviembre del año que viene, con las elecciones un día antes. Yo creo que bueno, será un aspecto que tendremos que seguir pendientes. Parece que últimamente tenemos que estar pendientes de las decisiones y de los cambios de decisiones que se producen en la política estadounidense. Esperemos que esta vez sea un cambio positivo y que sea beneficioso para toda la comunidad internacional. Bueno, muy interesante. Creo que estas diferentes actitudes reflejan el tema que al principio del programa Yuan Pei ha mencionado, el unilateralismo y el multilateralismo. Aunque China siempre refuerza que el multilateralismo es la única herramienta para enfrentarse al desafío global sobre el cambio climático. Sin embargo, en el tema de la protección climática todavía existe este fenómeno que es el unilateralismo. Entonces, ¿qué perjuicios traerá este unilateralismo y qué puede hacer la celebración de esta COP25 para luchar contra el unilateralismo en este tema? Primero, porque este acuerdo de París o la cumbre COP25 es un producto de multilateralismo. Sí. Sin la cooperación internacional, sin el mecanismo de multilateralismo, la comunidad internacional no puede alcanzar un acuerdo de París como esta. Claro. Y también no puede celebrar una cumbre durante 25 años consecutivamente. Es un mecanismo de multilateralismo. Es lo que vemos que también es un logro de todos los países para enfrentarse o para la lucha contra el cambio climático. Entonces, el unilateralismo creo que solamente puede afectar muy negativamente a la voluntad y la confianza de todos los países en cuanto a la lucha contra el cambio climático. Y solamente el multilateralismo puede salvar, puede proteger el medio ambiente conjuntamente con todos los países. Porque si solamente un país protege su medio ambiente, reduce las emisiones de gases contaminantes, pero otros países se desvinculan de este acuerdo, entonces este planeta tampoco sea mejor, sea saludable para la humanidad, porque nosotros, todo el mundo vivimos en un solo planeta, la Tierra. Bueno,
Y entonces la Cumbre Mundial sobre el Cambio Climático, que se celebra de forma anual, tuvo lugar por primera vez en Berlín en el año 1995 y la actual ya es su 25ª edición. Aunque se enfrenta a muchos desafíos o ha experimentado algunos altibajos, no hay que negar que ha logrado muchos frutos y progresos. Entonces, ¿qué expectativas tienen o mantienen ustedes sobre el futuro de este ente y sus futuras celebraciones? Javier. Yo creo que es necesario aquí quizás comentaría las declaraciones del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, cómo es necesario que a partir de ahora trabajemos, como él mismo dice, con solidaridad y flexibilidad. Yo creo que va a ser una de las estrategias y de las necesidades en esta lucha internacional contra el cambio climático, cómo es necesario que todos los países cooperen, que sean conscientes de la necesidad de compartir tecnología y también financiación para ayudar a los países en vías de desarrollo como punto clave para lograr la meta que se persigue de protección del cambio climático. Como también menciona Guterres en las acciones que se van a tomar, cómo es necesario reducir el consumo de combustibles fósiles si no queremos que los hechos sean catastróficos e irreversibles. Otra de las acciones, otro de los puntos en los que se podría dirigir esta cumbre del cambio climático y también la acción de la comunidad internacional es la importancia de los jóvenes, tal como señala el secretario general de la ONU, cómo ellos están haciendo también gran parte, ¿no? Cómo podrían significar un punto de inflexión a estos esfuerzos que evidentemente se han realizado también desde hace años, pero cómo parece ser y cómo Guterres hace un llamamiento a los jóvenes para que sean ellos los que presenten a los gobiernos la necesidad urgente de realizar este tipo de medidas contra el cambio climático, no solo ante los gobiernos, sino que tenemos que ser conscientes de que es una labor también de la sociedad civil, de las empresas. Todos debemos poner de nuestra parte para que estas medidas sigan avanzando y se sigan poniendo en práctica de manera efectiva. Y bueno, aparte de esto, sí que podríamos hablar de la necesidad en el futuro de realizar a lo mejor nuevos compromisos, de mejorar y optimizar los mecanismos que todavía no se han desarrollado, como por ejemplo el sistema de comercio de emisiones, como por ejemplo la financiación para esta lucha contra el cambio climático, cómo debemos impulsar la cooperación entre los países en desarrollo y los países desarrollados y cómo afrontar este problema internacional con acciones globales y teniendo siempre en cuenta, y nos remitimos de nuevo al lema de esta cumbre de Madrid, cómo es tiempo de actuar, ¿no? Creo que tenemos que tener muy claro que es ahora o nunca. Bueno, bien, al final, ¿qué expectativas tiene usted sobre el futuro de este ente? Porque esta cumbre o las cumbres de cambio climático de la ONU, creo que es un mecanismo muy bueno para que todo el mundo pueda elevar su conciencia de protección del medio ambiente, porque veamos que durante los 25 años pasados la Tierra, nuestro planeta, se enfrenta a muchos desafíos de cambio climáticos, tanto el aumento de la temperatura global, el aumento del nivel del mar y también muchos fenómenos, catástrofes que cada año, a veces antes se produce solamente cada 100 años, pero ahora se produce frecuentemente. Entonces, yo espero que todas las cumbres, las delegaciones puedan darnos más confianzas para la lucha contra el cambio climático. Bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarme en esta edición de Puntos de Vista. Gracias. Muchas gracias. Gracias, un placer.